26 minutos pasaron del mediodía, querido Dani, como siempre, gusto enorme recibirte, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va? Pero muy bien, Flavio, espectacular, con un día hermosísimo, pleno de sol. Está para andar en moto hoy, ¿no? Sí, por supuesto, y ahora después de mediodía nos vamos para Mercedes. ¡Qué lindo! Sí, acabo de llegar y ya me voy a subir a la moto para hacerme un paseíto, que tengo una invitación, con un grupo de amigos, sí, queridos amigos del grupo 1111, que estamos celebrando ya este año 20 años que salimos en moto, Flavio. Mirá vos, qué lindo. Enorme. ¿Qué es Mercedes y de vuelta o se quedan a lo largo del fin de semana? No, nos quedamos allí, tenemos un amigo que tiene un lugar donde, un paradero, la chimenea se llama el paradero. Bueno, pero bien. Un paradero bellísimo. Aquí ya aprovecho mandarles un abrazo a los hermanos Marafi, amigos y mejores que anfitriones, una cosa, una maravilla. Bueno, así que vamos a esperar que baje un poquito el sol, ¿no? Porque yo siempre digo a los motociclistas, ojo con los calores intensos, porque claro, a veces no son buenos. En la moto no se prende el aire acondicionado como el auto y no puede viajar a horas pico de calor. Siempre es aconsejable que la temperatura descienda un poco, porque uno no se da cuenta, pero con naturalmente que uno va con una ropa especializada y esa ropa genera mucho calor y no es bueno estar pasando mal, porque uno se puede descompensar, no sé, cualquier tipo de cuestiones de estas, así que hay que evitar los momentos de mucho calor para conducir la moto. Pero creo que es un día fantástico para salir a pasear en la moto. Y hablando de paseo, Flavio, el que paseó, está, ¿quién paseó? El que tiene ganas de andar en moto y pasear, y hoy quería un poco referirme a él, evidentemente, porque además lo venimos diciendo desde que terminó el año, ¿no? Todos los portales hablan solamente de Marc Márquez y la GP23, o sea, de ese cambio tan trascendente que ha tenido la historia del motociclismo, con el pase de Marc Márquez al equipo Ducati, a la marca que ya nos dejó clarísimo, ¿no? Con todos los entrenamientos de Sepang, con todos los test de Sepang, que siguen siendo los dominadores absolutos. Y con eso me quiero referir también a una nota que se le hizo a David Varana. David Varana es el brazo derecho de Gigi Dall'Igna, ¿no? Es el que se encarga de dar todos los pasos que Dall'Igna indica y de seguirlos y de transformar esa Ducati cada día en un arma mejor todavía, ¿no? Y Varana comentaba que esta nueva GP24 ya dejó los síntomas claros de que es una moto potencialmente mejor que la 2023. Primero porque, cuando miramos los tiempos del test, habla de que fue Pecco, Martín y Enea los tres hombres más rápidos, o sea, los tres hombres que van con una GP24. Y esa diferencia con la GP23 se nota especialmente en un cambio que hubo en el motor, ese motor que se presentó incluso en Valencia. Ya venían adelantados, ya lo venían preparando. Inmediatamente terminó el Campeonato Mundial 2023, el martes siguiente en Valencia se probó ese nuevo motor. ¿Por qué se hizo tan apresuradamente? Porque recuerden que el año pasado, cuando se pasó del 22 al 23, al principio costó mucho que los pilotos lograran ese feeling con el motor, porque era un motor más potente, pero más difícil de manejar. Entonces necesitaron prácticamente casi media temporada para que las Ducati se convirtieran en lo que se convirtieron, ¿no? En productos letales para el resto de las marcas. Y este año se adelantaron y trajeron ese motor para Valencia, lo probaron, lo experimentaron y dijeron que era formidable. De hecho, Pecco Bagnaia dice que el aspecto más trascendente que le ha encontrado a este producto 2024 ha sido su motor, porque acuérdense que hay un paquete, ¿no? Que está compuesto por un motor, que naturalmente era lo que años antes nosotros solamente hablábamos de eso, Flavio, ¿no? Cuánto mejor iba a ser el motor, cuánto más iba a correr ese motor. Hoy, si no se controla la potencia de ese motor, y siempre lo recuerdo y lo he repetido muchas veces acá en estas ediciones, que Carrupter en el año 1981, cuando Yamaha trataba de hacer un motor más potente para Kenny Roberts, que era naturalmente el hombre que dominaba el mundial y el campeón mundial de ese año, Carrupter dijo: no se preocupen más del motor, vamos a preocupar a ver cómo controlamos esa potencia. Y desde ahí la evolución
de los motores, que en aquellos momentos, imagínate que eran todos motores de 2 tiempos, donde la potencia era realmente intratable, ¿no? Tenían muchísimos caballos a regímenes altísimos, a veces motores que funcionaban por encima de las 12.000 revoluciones por minuto, y no había ningún tipo de control. Ahí aparecen los flappers, aparecen un montón de elementos que es de alguna manera la entrada de la electrónica a los motores para empezar a controlar esa energía bestial, y que ahora de lo único que estamos hablando siempre es de la electrónica, de cómo controlar esos prácticamente 300 caballos. En la tarjeta de crédito, ¿no? Los 300 caballos de la tarjeta de crédito, ¿no? En la tarjeta de crédito y Flavio, con 155 kilos claro, de peso. O sea, no es solamente eso, no estamos hablando prácticamente de 2 caballos por cada kilo. No hay, yo creo que no hay en la Tierra ningún producto que tenga esa relación, y sumado a lo que vos decís, que toda esa potencia descomunal está sujeto al contacto, al parche que tiene el neumático con el asfalto, que es de una tarjeta de crédito, ¿no? Que tiene que lograr la histéresis, o sea, la deformación de ese neumático para agarrarse a esas pequeñas irregularidades que tiene el suelo, para que esos 300 caballos se transmitan en forma efectiva y naturalmente que la moto logre avanzar, que es uno de los grandes temas del MotoGP de los últimos 10 años, que ha sido el spinning, ¿no? O sea, que la moto va permanentemente patinando en plena recta, ¿no? A veces decíamos, bueno, cuando sale la curva, el piloto acelera y patina. No, la moto ahora patinaba o sigue patinando en plena recta, porque la energía es tan brutal y tan poco el área de superficie de contacto con el asfalto, que la moto permanece haciendo spinning prácticamente en gran parte de la recta. Y la electrónica y la aerodinámica fundamentalmente está haciendo ese rol. Por eso, cuando tenemos un avance, como en este caso que les estaba contando, decir, bueno, tenemos un motor mucho más potente, de mejor administración mecánica, a eso hay que agregarle todo lo que viene, la parte de la electrónica y la aerodinámica. O sea, tener una electrónica que sea súper eficiente con respecto a esa energía que va a adoptar el motor, y la aerodinámica para quitarle rol, me parece una cosa rara, ¿no? Pero para quitarle rol a la electrónica, o sea, lograr que la moto quede más pegada al piso, para que esa energía no se convierta en un anti-wheelie, en un anti-spinning, o sea, que permitir que la electrónica esté cortando permanentemente. De esta manera, con la electrónica compensan esa posibilidad. De hecho, siempre creímos que las Ducati eran plenamente más potentes sus motores que el resto de sus competencias, pero en realidad se ha demostrado claramente de que lo que ha conseguido la línea es lograr que la aerodinámica ayude a que esos motores no patinen, y naturalmente, si vos lográs que el motor no patine, vas a tener un final de recta con mucha más velocidad y un sprint, una aceleración mucho mejor cuando vos tenés ese control de la potencia. Así que este nuevo motor, así lo decía Varana, está básicamente su avance, su desarrollo, y de hecho hablan de una diferencia mucho más importante en lo que fue la 2022 a la 2023, de la 2023 a la 2024, que claro, hay pruebas suficientes, ¿no? Los tiempos que se hicieron en Malasia fueron mejores de lo que se hizo la pole del año pasado. Imagínate lo que estamos hablando, Flavio, cuando decís, ¿cómo puede ser que no haya límites, ¿no? ¿Cómo seguimos avanzando en cuanto al desarrollo de esos MotoGP, o de esos prototipos que logran mejorar año a año la potencia, la aerodinámica y la electrónica? Pero bueno, en definitiva, lo que Varana decía es que ese 2024 va a ser más potente, y tenemos naturalmente pilotos que no lo van a tener, y es el caso puntualmente de Marc Márquez, que va a tener una GP23, pero una GP23 que tenemos que recordar además que fue la campeona del mundo, la misma que tuvo Pecco y la misma que tuvo Martín, o sea, una moto que no tenemos ninguna duda que va a tener un potencial brutal, con algunas diferencias de las que estuvimos hablando, de esa diferencia tecnológica que vamos a tener con respecto a la 2024. Pero sabemos el hambre de Marc Márquez, la notable talento que tiene para poder de alguna manera disolver esa diferencia que tenga entre Pecco y Martín, y por supuesto vamos a ver una batalla desde la primer Gran Premio hasta el último de Ducatis, que van a luchar por el título. Quiero decir también que me llamó mucho la atención la nueva Honda, ¿no? Realmente se notó una diferencia, más allá que desde el punto de vista estético me encantó cómo fue pintada. Preciosa está, preciosa. Preciosa, ¿no? Realmente preciosa, me pareció fantástica. Y la moto también de Nakano, y la moto de Zarco me parecieron también bellísimas, las más lindas realmente de la grilla. Pero
me pareció que hay sí un despertar importante, lo ha declarado además Alberto Puig también, de que hay un despertar muy importante de Honda. Realmente reaccionó ante la salida de Márquez a tener una moto muy competitiva, de esto que venimos hablando ya hace tanto tiempo, si es una moto que está desarrollada para Honda, para los pilotos de Honda, o está desarrollada naturalmente para que Márquez, en ese contrato que nunca se cerró, que regrese para el 2025 a una Honda que funcione muy bien. Y eso lo vamos a saber de la mano de Mir y de la mano de alguien que además me parece que tiene el conocimiento como para que esa moto funcione muy bien. Vimos también ver al hermano de Valentino, a Luca. No fue ser rápido, de hecho fue el último hombre en tiempos, pero bueno, podemos justificarlo de alguna manera porque era su primer año arriba de una Honda, se baja de una moto ganadora absolutamente como fue su GP23 y se sube. Acuérdense que Luca tenía la moto del año, ¿no? Era el único piloto de la BR46 que tenía la moto del año, y se sube a una Honda que no ha sido competitiva, así que se podría justificar. Lo que sí sabemos es que hay un desarrollo importante. Y otro tema que no es menor, también en el caso de Ducati, que lo olvidé mencionar, es ese trabajo que está haciendo junto a Shell. ¿Por qué lo comento? Bueno, porque ese trabajo que está haciendo Shell es la utilización de un 25% de combustible sintético. Ese combustible sintético que para el 2027, según lo que está programado para MotoGP, sería 100% sintético para el 2027. Obligatorio, o sea, sí. Obligatorio. Y ese sintético que además, Flavio, lo hemos conversado varias veces y creo que es un tema que es absolutamente relevante, no en MotoGP, sino a nivel de la movilidad en el mundo, ¿no? Es el gran desafío que hay entre la versión de los vehículos eléctricos con la versión de los vehículos a combustión, ¿no? Ese desarrollo que está haciendo MotoGP tiene una relevancia impresionante a nivel de la movilidad en el mundo, porque si este combustible funciona, de hecho, lo curioso, y estas pruebas se hicieron naturalmente de forma privada, el propio Barana dice que la nafta sintética va a tener un aumento hasta un 10% de su potencia con respecto a la nafta fósil, ¿no? O sea, me parece también otra cuestión importante, porque eso quiere decir que la eficiencia del combustible sintético va a ser mayor que la del combustible fósil, lo que eso generaría también un consumo a nivel mundial muy importante, porque la autonomía de los vehículos sería mayor. Mirá todo lo que significa esto, Flavio, ¿no? Desde la competición, que siempre tú lo decís incansablemente, como la Fórmula 1 y el MotoGP, son los grandes bancos de desarrollo para el mundo de la movilidad. Y agrego que ese trabajo de lograr la eficiencia de un combustible sintético también minimizaría muchísimo el tema de los desempleos, ¿no? Siempre lo digo, recordemos que el 60% de la población está vinculada directa o indirectamente con los motores térmicos, ¿no? O sea, hay fabricantes no solamente de pistones, de aros, todos los componentes que tiene, claro. No, un auto eléctrico es un ordenador con ruedas, ¿no? Entonces, cuando uno desarma todo eso, por eso es inviable. A veces la gente dice, ¿por qué no hacemos todo eléctrico y ya está? Y solucionamos el calentamiento global, etcétera, ¿no? Pero es que habría una hambruna tan brutal, habría un caos económico en el mundo que sería realmente imposible de pronosticar, ¿no? O sea, que esta solución que se está plasmando en el mundo de la competición puede ser una solución a nivel global de una efectividad genial. Desconozco, ignoro, y que seguramente en otro momento podré contárselos de mejor manera, ignoro cómo se obtiene, ¿no? Porque la verdad es que lo leí, pero no lo entendí. No lo entendí porque es muy complejo, habría que hablar con un ingeniero químico o con alguien que esté muy en el métier para poder explicar de qué manera se obtiene ese combustible sintético, que es un proceso naturalmente muy complejo y que seguramente la gran discusión de aquí para adelante no va a ser obtenerlo, porque ya existe y ya se está aplicando, sino cuáles son los costos para fabricar ese combustible sintético, ¿no? Ese combustible que tiene 0 emisiones de gases. O sea, desde el punto de vista
como historia está buenísima. Ahora, ¿cómo se aplica, cómo se consigue eso? Bueno, eso va a ser el gran desafío de toda la industria, ¿no? Sobre todo la industria petrolera, porque les acabo de comentar que ese combustible sintético con el cual Ducati está trabajando viene de Shell, una industria tradicionalmente petrolera, o sea que está haciendo un cambio de matriz brutal, porque naturalmente está claro que ese cambio tiene que suceder. ¿Qué es lo que se viene? ¿Sí? ¿Qué es lo que se viene? Claro, si no sucede de esa manera será eléctrico, o sea claro. que su preocupación y sus grandes inversiones seguramente lo sean desde todas las petroleras a conseguir la utilización de combustibles sintéticos. Bueno, impecable. Dani, acá un poco para ya cerrar este viernes, en un ratito vamos a estar en diálogo con Mauricio Chaimonat desde Trelew. Dice: dueño de 9 campeonatos del mundo, de un carisma inigualable, del corazón de los aficionados, ícono del motociclismo mundial y leyenda del deporte mundial. Hoy cumple 45 años el gran Valentino Rossi. Es cierto, lo quería dejar para el final, pero bueno. Viste, no, pues yo te tenía que ganar. Una te tenía que ganar, Dani, déjame una, claro, una. Si nos deleitás, nos gratificás, no todo, claro. Hoy, 45 años, gran Valentino. Enorme, Valentino. Enorme. Claro, viste que siempre lo decimos, ¿no? Quien ha estado o toma atención de los grandes premios, uno dice, ¿cómo es posible que un piloto, una leyenda, como acaba de decir recién el oyente y me encanta, cómo es posible que no esté, ¿no? Y las tribunas y todo se convierta en amarillo, ¿no? Y el 46, claro. No se puede creer, ¿no? Y cuántos vehículos, y bueno, todos los que nos encanta esto, tenemos pegado, está un adhesivo del 46 en algún lado del automóvil o de la moto o del casco, donde sea, ¿no? Y lo más curioso, que yo siempre lo subrayo porque me parece fantástico, que mañana es el cumpleaños de Marc Márquez. Yo creo que tiene que haber una conexión planetaria y algo raro tiene que pasar, porque mañana es el cumpleaños de Marc Márquez. Y Márquez 31, porque Márquez es del 93, claro. Exacto, tiene 30 años hoy, mañana 31. Está cumpliendo 31 años, 31. Es del 93, por eso el número, ¿no? 93, claro, 93 es justamente por el año de su nacimiento. Sí. Así que, bueno, mañana es el cumpleaños de Marc Márquez, por eso yo creo que era un día especial, porque bueno, en fin, no se puede creer. Yo te voy a hacer una pregunta, Flavio, ¿y vos sabés qué día cumple Peco Banaya? ¿Qué día cumple Peco? El 14 de enero. 14 de enero, pero... Parece mentira, ¿no? Que esté todos en un casi en una diferencia de menos de 20 días. Están todos ahí. Todos los grandes, ¿no? Es alucinante. Pero bueno, así que Flavio, me parece bárbaro y bueno, la alegría de que nos hayan hecho ese comentario. Y para terminar, Flavio, y esto es algo que voy a tratar de experimentar con ustedes para ver si les gusta, sí. Les quiero contar siempre alguna médica histórica, porque estoy envejeciendo, ¿viste? Cuando envejeces no, empezás a contar cosas del pasado. Dani, ¿estás loco? No, dale, ¿y? Voy a tratar de actualizarme, pero tengo historias lindas del pasado. Y justamente hace un poquito releí algo que lo leí chiquicientas veces, ¿no? Pero una historia de Denis Noyes que es fascinante, que un día estaban en Jarama y Ángel Nieto venía peleando el campeonato con Anderson, ¿no? Que era un piloto finlandés que era muy bueno y que fue campeón del mundo además, y venían de pelear el campeonato. Y él, cuando veía pasar a Nieto en la última curva de Jarama, creo que era 13 o la 14, cuando veía que movía su cabeza para todos lados, ¿no? Y movía la cabeza y movía la cabeza de un lado hacia el otro, hacia un lado hacia el otro, y no entendía por qué, ¿no? Y en un momento, cuando faltaban 2 o 3 vueltas, no movió más la cabeza, pasa Anderson y gana la carrera, ¿no? Entonces, Denis, periodista, imagínate, tal vez el más relevante de toda la historia del motociclismo, cuando para la carrera, lo primero que le pregunta es, Nieto, ¿por qué, Ángel, por qué movías la cabeza de un lado para otro sin parar, no? Y acaba la gran reflexión de todo esto, ¿no? Cuando hay pasión por algo, ¿no? Cuando hay una locura por triunfar, como lo vemos en el caso de Marc Márquez y de otros grandes pilotos que se olvidan de todo, ¿no? Entonces le dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué movías la cabeza? ¿Puedes creer que se me metió una mosca dentro del casco y no podía sacarla? ¿Y para qué movía la cabeza? Y le tiraba tarascones hasta que en un momento la agarré y me la comí. No. Y así ganó el Gran Premio de Jarama. Querido Dani, acá dice, saludos a Daniel, dice, pienso que van a ir a probar el piso nuevo a Mercedes, ¿no? Ya que ibas a Mercedes,
aprueban el autódromo, dice Valentino, simplemente el uno entre los uno. Dice Flavio, buen día, les mando un abrazo a vos acá escuchando ese gran informe del número 1, Daniel Rosich. Saludos, Richard, algunos mensajes que llegan. Querido Dani. Muchas gracias, un abrazo para todos y bueno, un feliz fin de semana. Y bueno, quien tenga la oportunidad de andar en moto, les voy a hacer una promesa que se las hago por primera vez en el 2024. Les prometo que van a ser más felices. Querido Dani, gracias, disfruta ese viaje, disfruta, dale, abrazo grande, chao. Buen Abrazo. fin de semana, la semana que viene nos reencontramos.